Sintonizas Cuau Radio. Transmitimos desde Universidad Cuauhtémoc, Aguascalientes. Cuau Radio, futuros posibles. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Jesús Fernández y junto a mis compañeros Frida, Raimundo, les vamos a platicar el día de hoy en el nuevo episodio de Hablando de Negocios. Estamos con nuestro queridísimo invitado del día de hoy, Luis Charlet, el cual tiene una amplia experiencia en el mundo de los negocios y quisiéramos que nos compartiera un poco de su experiencia. Bueno, pues muchas gracias por invitarme. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Los conozco desde que iban en cuarto cuatrimestre. Hace ya mucho, ya van para graduarse. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, pues son más o menos 17 años, pues desde que tenía que ir a trabajar con mi papá en el negocio familiar hasta hoy en día, ¿no? Entonces, en varios ramos, desde el negocio familiar, luego en una empresa de la industria automotriz en California, luego en Ciudad de México para una compañía sueca, y hoy en día aquí en Aguascalientes, que es la ciudad más hermosa del mundo. Cuéntanos un poco más sobre qué estudiaste, cómo te preparaste a lo largo de tu vida. Estudié negocios internacionales en el TEC de Monterrey, y luego hace poco terminé mi maestría en Estrategia Comercial y Mercadotecnia en la Universidad Panamericana. Y bueno, ese es como el background académico. Estuve en España, así como están ahora compañeros suyos, haciendo su intercambio. Estuve de intercambio en España, en la Universidad de Extremadura. Ahí fueron más temas de administración de empresas como parte de la carrera. Y bueno, es el background académico. Ese es un poco de tu experiencia académica. Que como les digo en clase, para hacer negocios no necesitas estudiar. Lo que necesitas es experiencia, y por eso empezar desde muy joven es lo mejor que puedes hacer, empezar a trabajar desde joven. Estudiar negocios es como para amueblarte la cabeza, para darle una visión diferente al negocio, para tener, pues sí, una visión más estratégica, más ordenada, un manejo del dinero más igualmente más ordenado, en fin, ¿no? Yo creo que lo académico es complemento de la experiencia, sobre todo en el campo de los negocios. La gente, en la trayectoria que he tenido, abusando de que me dijiste que te platicara ampliamente. Tú dinos. He aprendido mucho de gente que no estudió tal vez ni la prepa, ¿no? Y tiene, o sea, un negocio le va muy bien, profitable, redituable. Y también he aprendido mucho de gente que tiene un background académico muy impresionante, y también por el otro lado, gente que tiene muchos títulos y tal vez la falta de experiencia le hace ahí un lag, un gap. Existe mucho ese concepto del estudiante eterno que se la pasa estudiando todo el tiempo, maestría, pero nunca ejerce, y al final del día necesita también salir a trabajar de cierta forma. Sí, empezar, yo creo que desde la carrera empezar a trabajar en lo que están estudiando, o aunque no sé lo que están estudiando, pero empezar a trabajar, porque de todo se aprende, desde ser mesero, que puedes aprender servicio al cliente, manejo de clientes complicados, ventas, o sea, desde ahí puedes empezar a aprender, aunque se vea como algo pues más, que no necesita ser tan profesional, al contrario, tiene que ser muy profesional. Sí, por supuesto. Son como mitos o leyendas negras de los negocios, ¿no? Entonces, sí, empezar desde muy joven a trabajar en lo que sea para tener experiencia. Ese sería un gran consejo. Sí, es que la experiencia es lo que hace que puedas avanzar más. Por ejemplo, yo tengo un compañero que estuvo estudiando ingeniería en alimentos, y él, en el trabajo en el que estuvo, dice que cualquier persona puede hacerlo porque ya tienen como un seguimiento en la empresa. Claro. Entonces, si tienes mucho tiempo en la empresa, puedes hacer lo mismo que el que acaba de entrar, que ya estudió, y a lo mejor tú no estudiaste, pero ya tienes mucho tiempo haciendo. Claro, les puedo platicar el caso, igual si me desvío me dicen. No, sin problema, profe. Aquí estamos para platicar. Uno de los grandes directores que conocí en Henson Moritz, en H&M, no voy a omitir el puesto y el nombre para no caer en indiscreciones, pero sí te puedo platicar
que era un señor que empezó trabajando medio tiempo en una tienda. Tengo entendido que no tiene un título universitario, pero era un crack para los números, para el manejo de gente, para la supervisión, para el seguimiento, y fue llegando hasta llegar a ser un puesto muy importante en el retail de H&M aquí en México. Uh-huh. Y no necesito estudios, ¿no? Y eso me gusta mucho, que las empresas hoy en día vayan reconociendo más la meritocracia, que es decir, lo que has logrado, lo que has hecho, tu capacidad como persona, tu capacidad como colaborador de un equipo, a que los títulos que puedas tener, los títulos. Y eso, bueno, en mi experiencia actual, como, bueno, ya lo verán, entre más certificaciones tengan, más títulos tengan, con más sigilo, con más cuidado lo selecciona el personal. Porque puede hacer que sea eso, ¿no? Oye, sí, súper certificado y tal. Pero ya que lo pones en el campo de guerra, no funciona. ¿Por qué crees que sucede eso? Precisamente porque, a ver, es muy válido y está padrísimo. Gracias a los académicos podemos tener un pensamiento ordenado, estructurado, uh-huh, y no regarla tanto, ¿no? O sea, por supuesto. Nos dan un norte. Pero esa falta también de poner el conocimiento en práctica real y durante un tiempo prolongado, o sea, porque no es como, oye, pues sí lo practiqué. ¿Cuánto tiempo? 6 meses. ¿No? O sea, un tiempo prolongado, perdón, estoy teniendo problemas con esto. No. Déjame lo acomodo. Lo voy a poner como está. Okay. Creo que es mejor. Entonces, ponerlo por un tiempo prolongado y eso que aprendiste le va a dar un plus a la teoría, ¿no? Claro. Uh-huh. Trabajarlo durante más tiempo del sí. que... Ok, ese también es un gran consejo. Bueno, nosotros que somos estudiantes de negocios internacionales y usted que ya es alguien que estudió lo mismo, nos interesa mucho su trayectoria. ¿Nos podría decir cómo calificaría usted o cómo diría que fue su trayectoria profesional o su experiencia profesional? Pues mira, fue traumática. Okay. Es decir, aprendes muchísimo, pero también tiene un costo, ¿no? Que claro. Y por eso les digo, empiecen desde jóvenes, porque conforme va pasando la vida, vas haciendo más responsabilidades, vas teniendo otro tipo de ilusiones, va cambiando tus intereses. Entonces, cuando estás muy joven, o sea, como ustedes, bueno, y también los que tienen 18, 20 años, 25, oye, pues en esa edad tenemos toda la energía para hacer lo que sea, para aguantar regaños, tal vez gritos, tal vez desveladas, tal vez estar en el centro de distribución con el estrés de que si va a llegar o no el embarque, uh-huh, tal, lo vamos a aguantar. Entonces, perdón, la pregunta era la trayectoria. Sí, que cómo ha sido. Por eso decía, o sea, fue complicada, pero yo creo que como estaba más joven lo pude aguantar y resistir, pero muy enriquecedora. O sea, te puedo decir que he aprendido desde la persona que lavaba los coches en los dealerships, uh-huh, los que lavaba el carro, me enseñó a sacar un golpe con tiner. Okay. O sea, llegaba y le decía, Willy, choqué. No te preocupes, dime dónde está. Y con un tiner quitaba el rasponcito y ya, o sea, aprendes desde eso hasta, no sé, conocer gente de Afganistán, de Pakistán, iraníes. Me recuerdo que cuando se juntaban en la oficina y estaban las reuniones, los latinos decíamos que era la reunión de los camellos. Era muy divertido porque empezaban a hablar en farsi, que es como la lengua como común de ellos, de entre esos 3 nacionalidades. El farsi era el farsi o era el árabe. Tenían una lengua común. Okay. Entonces empezaban a hablar para que no entendiéramos nosotros. Entonces también aprendes como, pues, técnicas como más de colmillo a la hora de estar negociando, o a la hora de que ellos mueven dinero y ponen un poco de dinero por aquí, inversiones por acá, tal, y dices, órale, ¿no? O sea, ¿tú nos recomiendas ampliamente el irnos de intercambio como tal? Completamente. ¿Por qué? Te cambia, mira, aunque, a ver, hay que ser muy sinceros. Cuando nos vamos de intercambio, lo último que hacemos es estudiar. Okay. Pero sí estudiamos. O sea, que no se espanten los papás que escuchen esto. Pero te cambia la visión completamente. Claro. Porque sea el país al que te vayas, conocerás muchas nacionalidades, conocerás muchos amigos, verás maneras diferentes de vivir. Uh-huh. Puede que conozcas países que tienen rasgos culturales muy parecidos al mexicano, pero ninguno va a ser igual. Claro. ¿No? O sea, te puedo decir, por ejemplo, la primera experiencia que tuvimos mis amigos y yo cuando llegamos a España es escuchar hablar a los españoles y decir, se están peleando.
Y yo dije, no, es que así hablan, ¿no? Sí. O sea, que no lo ves en una serie, que no lo ves en un documental. Son esas cositas que vas a aprender porque lo estás viviendo. Están como gritando. Como enojados y tal. No, es que así hablan y son muy, mueven los hombros y las manos y tal. Los mexicanos somos más sensibles y hablamos más. Los latinos también. El cantadito así como suave y tal. Claro. O sea, es muy diferente. Y esos choques culturales, bueno, no choques culturales porque al final no chocas, pero esos aprendizajes culturales te pueden servir en un futuro. Bueno, este personaje que les contaba que me parece que no tiene una licenciatura y llegó muy lejos en el escalafón de Henson Moritz, era español. Okay. ¿No? Entonces hasta es más fácil. Me acuerdo, estábamos en la oficina, oye, vamos a echarnos un cigarrito, sí, claro, y empezamos a platicar del país. Como cuando doy las materias de los continentes Europa, África y tal, trato de despertar el interés diciéndoles, miren, tal vez esto, ¿y esto para qué me va a servir? Pero el día que estén negociando con alguien de ese continente o de un país de ese lugar y que ellos vean que ustedes saben de su cultura, va a generar una confianza y un vínculo que les va a ayudar a hacer negocios más fácil. Porque mostraste un interés, aparte eres culto, este tipo es inteligente, ¿no? Sabe del mundo, les va a abrir puertas. Y el intercambio por eso yo creo que es muy bueno. Ves el mundo completamente diferente. Sí. ¿Y cuál es el mayor reto que ha enfrentado de pasar del mundo real al aula? Buena pregunta. Es que ahora no solo estoy en las aulas, sino también en la parte directiva de un colegio. Entonces, me toca ser responsable de desarrollar el proyecto internacional y de idiomas de este colegio, al que quiero mucho porque de ahí me gradué. Y ves que el mundo, de hecho, platicaba el viernes pasado con un candidato que estoy entrevistando para que se pueda unir a mi equipo de trabajo. Y le digo, a ver, tú vienes de empresa, yo también vine de empresa y entrar al mundo académico es muy diferente. Muy diferente. Sí. Tanto en el ingreso al que puedas aspirar, que tristemente es muy mal valorado la academia, hasta la manera en cómo se maneja el negocio, ¿no? Es muy diferente el negocio, la educación, al negocio, al retail, en fin, diferentes tipos de negocios. Sí. Entonces, por ejemplo, los procesos, tienen sus pros y sus contras, no es crítica, es pros y contras. Oye, en la academia hay muchísima paz, o sea, ¿qué es lo que más te preocupa, no? Oye, pues que un chavo pueda sacar su mayor potencial, y como no hay un KPI que cumplir, o un OKR al que llegar en un corto tiempo, entonces, pues, esa yo creo que sería la mayor diferencia. El que tratas con humanos, o sea, el resultado final es el éxito o la felicidad de un ser humano, que eso lo hace todavía más apasionante. Entonces podemos tener un pro que es lidiar con almas para que sean exitosas y felices, que eso es padrísimo, y el contra es tal vez el tema del ingreso, el tema de los procesos, la mentalidad, la agilidad en la resolución de problemas tal vez podría ser, en fin. Cuando estás en empresa, cuando estás en negocio, generas habilidades de destreza para tomar decisiones, resolución de problemas, conflictos, administración del tiempo, en fin, todo lo que son soft skills hoy en día, que tal vez acá costaría un poquito más de trabajo, se desarrollan de otra forma, ¿no? Claro. Completamente diferente. Creo que esa sería la respuesta. Okay. Sí. ¿Y cómo manejaría ese equilibrio entre trabajar en un aula y tener un trabajo propio? ¿Cómo? El trabajar en una empresa, de cierta manera, el mundo del que nos estabas hablando, de la diferencia, mundo económico al mundo académico. ¿Cómo manejas cómo consigues un punto medio entre esas dos? Bueno, a ver, yo admiro a los que están trabajando actualmente en una empresa y todavía tienen energías de ir a dar clase, ¿no? Eso sí es admirable. Sí. Yo me dedico al negocio y la educación, pero ya es mucho menos estrés, ¿no? Claro. Mucho menos estrés, mucho menos presión. Creo que cuando les daba logística internacional, les decía, si quieren tener Parkinson a los 40, dedíquense a la logística, porque es padrísima, es preciosa, aprendes un montón, pero el estrés de si va a llegar, no va a llegar, coloqué bien la orden, ya llegó, tal, es complicado. Es un constante. Es para gente con nervios de hierro. Y todavía tener tiempo para ir a dar clase, wow. Mis respetos. Hay mucha gente que lo hace por mera vocación. Sí, ¿verdad? A ver, creo que sí. O sea, eso es lo más bonito. O sea, tener académicos, tener docentes que entendamos o que entienden que no somos los que sabemos más. Sabemos algo diferente a ustedes. Ustedes saben muchas cosas que nosotros no sabemos. Entonces, al final es como un negocio de conocimiento en el que ambos ganan, ¿no? Tú ganas la experiencia que
que yo tengo y yo gano lo que tú sabes o la experiencia que tú tienes y vamos, hacemos negocio y nos enriquecemos mutuamente desde el punto de vista del conocimiento, ¿no? Sí. Entonces está padrísimo. ¿Cómo lograr ese equilibrio? Pues mira, tienes que tener una administración del tiempo, yo creo que fenomenal, ¿eh? O sea, desde saber tener una agenda, algo que sí les recomiendo muchísimo, que aprendan a usar una agenda desde muy temprana edad. Temprana, entiéndase ya. Okay. O sea, que ya sea de, a ver, a tal hora tengo que hacer religiosamente la tarea o el proyecto o la clase o tal, porque vas formando una disciplina. Y sobre todo cumplirlo. Sí, no, porque ponerlo en la agenda está padrísimo y se ve muy bonito el calendar, el Google Calendar la se ve muy bonito. Todo. Sí, padrísimo y luego te despiertas y dices, 5 minutos más y ya está, ¿no? O estás en la serie y dices, bueno, 5 minutos más y no lo hiciste, ¿no? Al final eso va a impactar en que cuando estés en tu negocio propio, bueno, tal vez en el negocio propio costará menos trabajo porque te motivas a ti mismo, el que claro. Tú eres el responsable, pero cuando estás en un equipo de trabajo o en alguna empresa, te costará más trabajo porque no desarrollaste esa disciplina desde antes, ¿no? Entonces sí puede ser un buen punto. ¿Qué habilidades blandas valoras más en tus alumnos como tal o en tus compañeros de trabajo? A ver, no sé si... Bueno, la comunicación asertiva, que a mí me cuesta muchísimo. Yo creo que por eso la valoro en mi equipo de trabajo o en alumnos. O sea, que nos podamos comunicar cuidándonos y transmitiendo la idea clara, siendo empáticos para llegar a un punto en común. Yo creo que eso es valiosísimo, ¿no? El saber decir las cosas a tiempo, o sea, eso es lo más difícil. ¿En qué momento tengo que dar un buen feedback? ¿En qué momento tengo que hacer la pregunta o decir algo incómodo o tal vez algo que va a generar no un desacuerdo, pero son dos puntos de vista diferentes y comunicarnos bien, tal? Yo creo que eso es padrísimo, ¿no? Sí. O sea, esa habilidad es muy valorada porque somos muchos los que en el estrés y más en negocios internacionales, bueno, también los ingenieros seguramente, del proceso, de lo que está sucediendo, de si se cerró el trato o no se cerró el trato, si va a llegar o no el embarque. En ese estrés puedes perder los estribos y sin querer herir a alguien porque le hablaste, no fuiste asertivo en tu comunicación. Y puede ser a un jefe, que me pasó, puede ser a alguien de tu equipo de trabajo, que también me ha pasado, y al final, bueno, pues tocará pedir perdón, ¿no? Y luchar para no volverlo a hacer, pero la comunicación asertiva yo creo que es lo que más podría valorar. Okay. Sí. No porque las otras no valgan, ¿no? También son muy valiosas. Alguien que sabe administrar su tiempo, alguien que sabe decir no y que sabe decir sí cuando pides algo o cuando te piden algo también es valiosísimo. En fin, muchísimas habilidades. ¿Considera que su formación en el TEC y en la UP le ayudaron a cómo ven la vida ahorita? Y la de la CUAU también. Porque la CUAU también me ha formado. O sea, el tener es que no es oportunidad, es privilegio. O sea, el privilegio de estar con ustedes y con todas las generaciones que he estado y aprender tanto, también me ha formado muchísimo. Entonces, sí, a ver, cada una me ha puesto algo en el director general del colegio en el que colaboro hoy, tiene una expresión que me gusta mucho, que es amueblar la cabeza. O sea, como que pones muebles en el cerebro que sabes que algún día vas a usar, vas a abrir un cajón y aquí va a estar esto y aquí va a estar. Esto lo aprendí en el TEC, esto en la UP, esto en la CUAU, esto en California, esto en México, esto en tal. O sea, al final te vas llenando de experiencias y herramientas que te van a ayudar. Y bueno, pues sí, el TEC yo creo que aportó, y fíjate que yo lo odiaba, yo decía, yo no quiero estar aquí. Pero luego vas viendo o sea, los grandes profesores que tuve, y que me transmitieron conocimiento que hoy les puedo transmitir a ustedes, eso es lo que más me encanta, decir, esto lo aprendí de tal y ahora se lo estoy transmitiendo a mis alumnos. Está padrísimo, ¿no? Me acuerdo muchísimo de un profesor que se llama Alfonso Romero, que él escribía libros, o sea, tiene una historia interesantísima, no sé si hay tiempo, pero cuando menos él escribía libros para la carrera de marketing en Latinoamérica. Okay. Y las mejores clases de marketing que he tenido en mi vida, o sea, las mejores. Porque aparte, o sea, no es lo que sabe, que hoy en día pues, ya está en ChatGPT, en YouTube y en todos lados, sino el cómo lo transmite. Creo que esa es la magia en un profesor, el cómo transmite el conocimiento. Como él, otra gran maestra que tuve de economía, que se llama Hilda Puerta, Alfonso Romero era colombiano, Hilda Puerta es cubana, creo que sigue aquí en Aguascalientes, gran maestra de economía. Todo lo que me acuerdo de economía me acuerdo por sus clases. Entonces tuve muy grandes profesores. Luego ya la UP pues aporta esta parte de la maestría. Tuve un gran profesor, Domingo, no recuerdo su apellido, se me fue.
qué mala onda. Y aparte es como poco mayor que yo, pero que estuvo en Google y o sea, tenía una manera padrísima de dar la clase, te morías de risa, te morías de risa y aparte todo el conocimiento que traía la experiencia de Google y del marketing y le gustaba investigar un montón, ¿no? O sea, era un tipo que sí, yo creo que es el equilibrio entre academia, investigación y experiencia, ¿no? Tenía muy bien. Y bueno, eso es lo que he ido aportando a cada uno y aquí yo creo que de la CUAU, lo que, vamos, si hoy pudiera hablar de experiencia que me ha llevado de la CUAU, la experiencia de conocer, en primera, talentos grandísimos, ¿no? Y dices, chavos tan talentosos que tienen, vete por aquí, por allá. O sea, aprender a buscar ser mejor persona, ser mejor profesor, porque tal vez no es como que seamos sus papás, pero sí tenemos una responsabilidad de transmitir algo que digan, esto me sirvió y lo aprendí aquí, y ese compromiso de decir, tal vez voy a preparar esta clase de esta forma, voy a dar este tema de esta forma, hoy quiero que se lleven esto, y ver al chavo que le cuesta trabajo y tener que exigirle y a veces no ser tan blando y a veces sí tener que apretar las tuercas y ver que lo logra y que te agradece. En fin, yo creo que la felicidad que tengo hoy en día, yo creo que también es mucho gracias a la CUAU y a ustedes, ¿no? A los alumnos. Entonces yo creo que es lo que me he llevado de cada experiencia. Okay. ¿Y qué es lo que más disfrutas de tu trabajo actual? Lo que más disfruto de la parte directiva del colegio, lo que más disfruto es soñar, porque me encanta porque me da chance de soñar, ¿no? O sea, de tener proyectos, de desarrollarlos, de implementarlos. Me han ido escuchando y concediendo facilidades para aplicar una estrategia y que vaya funcionando. Entonces como yo estoy en ese colegio, los veo como mis hermanos, a todos los alumnos de ahí. O sea, ver a mis hermanos que están teniendo, que están en donde yo estuve y aparte están llevándose algo padrísimo. Por ejemplo, ahora invertimos, ¿qué serán? Al menos en elementary school, que es primaria, pude implementar materias de 100% en inglés, que no tienen nada que ver con o sea, parte de sus clases de inglés tienen materias en inglés, ¿no? Luego pude implementar el francés, ¿no? Como tercer, o sea, podrían salir con un tercer idioma, ¿no? Sí. Entonces está padrísimo. En fin, eso me gusta mucho, ¿no? Poder soñar para darle a los que veo como mis hermanos menores algo que a mí también me tocó. O sea, a mí también me tocó eso. Y no sé, es que es como decían, es una vocación, es algo muy como pasional, ¿no? O sea, mi parte favorita después de estar con mi esposa y rascarle la panza a Chocoflies es estar con ustedes en las aulas. Eso es lo que más me gusta, lo que más me hace feliz. De pronto tocarán clases en las que son de echar cotorreo, luego tocarán clases en las que sí vamos más en serio. En fin, no sé, es muy padre. Sí. Si me preguntas por qué, no tengo la más remota idea. Pero más luego estaría contento de escuchar esto. No, y esa vocación al final se nota en cada clase que nos da. Profe, le quería preguntar, nos comentó que le dio clases un colombiano, que le dio clases una cubana, que ha tenido la oportunidad de trabajar con el español, ha trabajado con mucha gente y ha conocido a mucha gente de otros países. ¿Qué país le ha sorprendido más la manera en la que hace negocios o cómo se manejan los negocios? Fíjate que no es porque haya trabajado, sino es de los viajes que he hecho, algo que me encanta. También, y ustedes lo saben, me encanta viajar. Actualmente voy por el país 38, ya estoy en 38, wow. mi ilusión es llegar a 100, okay. Ahí la llevo, voy al 38% de la meta. Llenar el pasaporte. Sí, pues casi, antes de que lleguen los hijos, pero los que me impresionaron fueron los egipcios, hace 3 años, había estado en Egipto en 2011 antes de la primavera árabe, y ahora en 2022, diciembre de 2022, estuve con mi esposa, y le decía, es que ve a estos tipos, o sea, estos cuates, con tal de vender, te hablaban cualquier idioma, o sea, porque te iban siguiendo para venderte algo, y pues yo me fui cambiando de idioma para ver si ya nos dejaban de seguir o me dejaban de seguir. Y también lo hablaban. Español, inglés, francés, italiano, y luego me empezó a hablar en portugués, dije, no, ahí sí no, ahí ya no. Pero la habilidad para vender de un egipcio o de un turco, o sea, de un árabe, bueno, sí, turcos y árabes, es muy interesante cómo se adapta. Vas en el Gran Bazar de Istambul, en Turquía, y de pronto te ven, primero te escuchan,
te escuchan, mexicano, y empiezan, Chicharito, Vicente Fernández, así te empiezan a gritar hooks para que te acerques y te llame la atención, y hay unos que hasta hablan español, pero así fluido, y lo mismo lo vi en Egipto. Entonces yo creo que esa cultura oriental, o sea, del Medio Oriente, no oriental Asia, sino del Medio Oriente, la manera que tiene de adaptarse para lograr cerrar un trato, y cómo juegan con sus precios para el que se deje. Claro. Ellos van a obtener la mayor ventaja, utilidad, sí. Y el que no, bueno, no dejan de ganar, pero no pierden. No dejan de vender. Exacto. Okay. ¿No? O sea, siguen. Entonces yo creo que eso fue un rasgo que a mí me llamó mucho la atención. ¿Crees que eso se podría traer hacia acá? ¿O por el tipo de cultura? Los mexicanos también lo hacemos. Ajá. También somos mucho de negociar. Yo creo que no tanto así. Bueno, en Ciudad de México también es un... Sí. O sea, negociar con alguien de la Ciudad de México, sabes que no va a ser fácil. Son duros. ¿Por qué? Ajá. Bueno, yo como tengo doble nacionalidad, soy de la Ciudad de México y de Aguascalientes. Okay. Entonces, o sea, sí, conozco a la gente de la Ciudad de México, que es dura, que es inteligente, que es astuta, muy colmilluda, y no va a ser una negociación fácil. Y los hidrocálidos somos un poco más nobles, okay, ¿no? Entonces sí podemos ir cediendo la negociación y tal. Entonces, perdón, ¿cuál es la pregunta? Que si se podría llegar a traer esta forma de negociar de allá hacia acá. Sí, a ver, yo creo que es que ya lo hacemos, pero a nuestro estilo, ¿no? Como Okay. el estilo de la cultura mexicana. Entonces, ¿qué podríamos importar de allá? El aprender otros idiomas. Sí, yo creo que el aprender de otras culturas, para que cuando vayas a cruzar el clásico, vas a Cancún, vas a zonas turísticas, y el inglés ya está. Eso ya te iba a es decir, canasta por básica. ejemplo, tú vas a cualquier restaurante u hotel y los meseros ya te hablan en inglés. Sí. O sea, de cierta manera sí se adapta aquí en México esa forma de venderte. Sí. Ya, o sea, ya te hablan inglés, lo que no he visto es que te hablen algo más que inglés. Bueno, ¿no? O sea, ya llegamos a que, bueno, ya ponemos las banderas de otros países, ¿no? O sea, como para llamar la atención. Pero faltará más, yo creo, ¿no? Por ejemplo, en Aguascalientes me sorprendía, hace poco iba pasando por Segundo Anillo y veo que en un bar ya pusieron el anuncio en japonés. Dije, wow, o sea, en Aguascalientes también, que ya estamos recibiendo mucha población extranjera, no solo japonesa, sino alemana, hermanos venezolanos, de la India, y pues también será interesante que en lugares estratégicos o puntos de venta en el que vaya este sector o este segmento, pues puedan no solo ponerlo en esas letras, sino hacer algo alusivo a su cultura y que los atraiga, ¿no? Claro. Sobre todo, por lo menos en época de feria, que viene tanta gente de afuera, de otros países. Sí. Y considera que, por ejemplo, si se pudiera tener este dominio de idiomas o poder dominar 2 idiomas o más, para nosotros como jóvenes nos ayudaría más profesionalmente. Sí, completamente. Como les decía, el inglés ya es canasta básica. Sí. O sea, eso de cajón. Ya no es opción no saber inglés. Sí, o sea, igual, para no decir quién y en dónde, o sea, sí he tenido experiencias de colegas que podían subir un escalafón más y no lo lograban porque no se sentían seguros de su nivel de inglés. O sea, sí me toca, oye, ¿me enseñas inglés? Claro que sí, con mucho gusto, ¿no? O sea, para ayudarte, pero el inglés es necesario. Ahora, un tercer idioma, completamente, claro que sí. O sea, hasta para cuando eres turista, ¿no? Sí. O sea, cuando te vas de turista y para cuando vas a hacer un negocio, justo el fin de semana estaba escuchando un podcast en el que una persona platicaba su experiencia de cómo lo mandan a Brasil porque sabe portugués. Y luego si ven que en tu currículum, este sabe francés, bueno, tal vez habrá que mandarlo a Francia. Oye, el chino, aunque está complicadísimo, súper importante, pero lo incluiría también en esa parte de, oye, pues es que depende de tu interés, apúntale esos idiomas. Me sorprendió mucho el año pasado cuando estamos aquí en México, ¿qué pensamos? En Europa, ¿qué idiomas necesito? Pues francés, inglés, alemán, italiano. Luego descubres que el italiano solo lo hablan en Italia. Pero ya cuando estás más en Europa del Este, el ruso. O sea, el ruso es la lengua franca. Eso la verdad es que no lo sabía, ¿no? O sea, eso es algo que tal vez no aparezca en los libros. No es tan conocido en esta zona del chat, GPT te lo dé, ¿no? Bueno, tal vez sí, no lo sé, pero o sea, en Europa del Este, el alemán y el ruso son las lenguas francas. Ya en la Europa occidental ya podrá estar el francés, el alemán y el inglés, ¿no?
Pero sí, bueno, es muy interesante. Tener un tercer idioma yo creo que depende a donde apuntes, pero sí. Y aparte es fácil. A veces pensamos que es muy complicado. Pero creo que en Aguascalientes hay muy buenas escuelas de idiomas. Te pueden ayudar y en 1 año, 2 años ya tienes un tercer idioma con el nivel suficiente para poder hacer negocios, para poder ser turista, para poder tener una conversación. Sí. ¿No? Profe, ya se nos está acabando el tiempo. Nos gustaría que estuviéramos mucho más tiempo hablando porque sé que tenemos muchísimos temas que pudiéramos platicar. Pero antes de terminar, un último consejo que nos pudiera dar a nosotros que estamos ya terminando la carrera o a las personas que nos están viendo que apenas van iniciando la carrera, ¿qué nos podría dar usted como consejo? Yo creo que lo que más me gusta de todo lo que hemos platicado, y tal vez ni lo mencioné, iba a decir, ¿y qué está diciendo este tipo? es tener una visión, o sea, si pusiéramos una gráfica, puede ir en la eje de la X y en la eje de la Y, que fuera como una línea en medio, ¿no? Que va así, y eso le pondría, o sea, tener los pies en la tierra, pero, o sea, los ojos en el cielo y los pies en la tierra. Okay. Es decir, soñar, tener ilusiones, tener un proyecto de vida. Oye, ¿qué quiero hacer? ¿Para qué estoy en esta tierra? O sea, ¿para qué tengo vida? ¿No? Y cuando descubres eso y empiezas también... propósito. Tener un propósito. Y entender que al final, o sea, todos estamos aquí, todos. Hagamos lo que hagamos en nuestra vida, lo que estamos buscando es ser felices, o estar felices. Que más que ser es estar feliz. Claro. Entonces me gustaría que si algo pudiera decirles a quien escuche es, sé feliz, o sea, cómprate esa idea de que lo que hagas lo estás haciendo para ser feliz y no hagas lo que no te haga feliz, ¿no? O sea, eso es porque a mí me pasó, yo me veo increíblemente bien y aprendía muchísimo y tal, pero luego te das cuenta que falta... No te llenaba. Como que nada más estaba en el eje de las X y el eje de las Y ni lo visualizaba. Entonces, hasta que encontré esa recta que va en medio y dices, bueno, es que esto me hace feliz, me da lo suficiente para tener una vida decente y bueno, pues creo que es lo más padre, ¿no? Ser feliz. Y eso no significa que no haya problemas vamos a tener toda la vida, todo el tiempo, pero que tengas ese propósito que te hace levantarte todos los días y decir, qué padre que amanecí. Seguro que ha sido uno de los mejores consejos que nos han dado nuestros invitados. Y con esto quisiéramos despedir el episodio del día de hoy. Muchísimas gracias por vernos y ya los esperamos para la próxima semana con un nuevo invitado en Hablando de Negocios.